Bulgaria fue uno de los participantes como miembro del Pacto de Varsovia. Este país tuvo una buena participación en la guerra luchando contra Grecia y Turquía, así como luchando junto a sus aliados en el frente occidental contra la OTAN a través de Alemania. Terminada la guerra, Bulgaria consiguió la parte limítrofe que tenía previamente con Grecia, junto a la parte turca en Europa, quedándose con el oeste de Estambul, mientras el este sigue bajo dominio turco. En 1985 Bulgaria se une a la guerra de Afganistán junto a otros países del Pacto de Varsovia para apoyar a los soviéticos, consiguiendo la victoria en 1989. Para 1995 Bulgaria se haría con el control de Estambul Oriental, pasando a tener el control total del estrecho entre el mar Mediterráneo y el mar Negro. Turquía no podía hacer nada por temor a una nueva guerra que acabe por hacerlos desaparecer. Por lo que Bulgaria se salió con la suya sin rechistar, y se mantiene como un país lindo en Europa. Portugal y España fueron de los pocos países neutrales de Europa durante el conflicto. Al activarse el artículo 5 de la OTAN, estos países al inicio estaban dispuestos a unirse al conflicto, pero cuando el Pacto de Varsovia entró en la guerra del lado de Argentina, estos países retrocedieron, ya que no solo tendrían que hacerle frente a una Argentina muy poderosa a las puertas al tener tomada Gibraltar, sino que tendrían que hacerle frente en Alemania a la aplanadora soviética que comenzó a moverse, por lo que sus líderes, tomando la mejor decisión para el bienestar de sus países, abandonan a la OTAN para después declarar su neutralidad en el conflicto. Sin Portugal y España como beligerantes en la guerra, Argentina pudo destinar a todas sus fuerzas disponibles a la invasión de Reino Unido. Asimismo, el Pacto de Varsovia se ahorraba molestias extras en el frente de batalla. Terminada la guerra, España recuperó Gibraltar. En 1985 ambos países sufrieron un ligero golpe económico por la caída de Estados Unidos hace 2 años, pero no fue la gran cosa. Actualmente ambos países tienen su sistema democrático, aunque tienen que compartir frontera con una Francia comunista, aunque daba igual ya que no hay tensiones entre ellos. Palestina, desde 1948 con la llegada de los judíos, fue una nación con constante odio por su nuevo vecino del oeste, sentimiento compartido por sus vecinos árabes, Siria y Egipto, los cuales estuvieron sumergidos en 4 guerras contra los israelíes, de las cuales perdieron todas. Hasta el inicio de la Tercera Guerra Mundial, Palestina, pese a mantenerse neutral, fue anexada por Israel el 29 de noviembre del 82, hasta la llegada de tropas iraníes, soviéticas, iraquíes y sirias a Jerusalén el 7 de febrero de 1983 hasta la derrota israelí el 22 de ese mismo mes, ya sin Israel, y también con la caída de Estados Unidos y Europa bajo el yugo soviético. Palestina retoma todo el territorio israelí, los altos del Golán son regresados a Siria y la península del Sinai es regresada a Egipto. También, dado a que Jordania participó en la guerra en el bando enemigo, Palestina también se lo acabó anexando, siendo, por decirlo así, más grande o igual de lo que fue bajo gobierno británico, y ahora siendo una nación libre. No hay duda de que Arabia Saudí fue una de las más castigadas de toda la guerra al también participar del lado de la OTAN, lo que acabó que fuera invadida y por consiguiente derrotada por sus enemigos, teniendo actualmente un territorio muy reducido ya que lo que le falta fue anexado por 3 países enemigos suyos. Ahora Arabia tiene una limitación a través del Mar Rojo, el cual es administrado por Egipto. Actualmente Arabia, pese a seguir existiendo, es una nación pobre y compuesta solo por desierto, mientras que una de sus pocas ciudades es convertida de a poco en su nueva metrópolis, al ser bautizada como la nueva capital saudí, aunque se cree que no estará lista hasta 2006. Irak, uno de los países más fuertes de Medio Oriente que salió ganando. Este país estuvo en guerra con Irán desde 1980, hasta que por el estallido de la Tercera Guerra Mundial ambos decidieron luchar juntos en la contienda. Dicho movimiento tuvo sus frutos, y unos bastante buenos. Tras la guerra, Irak ocupó Kuwait y partes extensas de Arabia Saudita hasta tener salida al Mar Rojo, aumentando su economía gracias al comercio marítimo y la mayor venta por su aumento en la producción de petróleo por los yacimientos en Arabia y Kuwait, sin Estados Unidos para que se lo impida. Como pasó en la otra línea de tiempo en 1991, Irak se volvería uno de los países más ricos y poderosos de Medio Oriente, lo que le permitiría industrializarse y prosperar de una forma descontrolada, siendo uno de los países con mejores condiciones de vida en toda la región de Medio Oriente.
Turquía no se salvó de perder territorio, pese a ser miembro de la OTAN desde 1952, al inicio Turquía no iba a cumplir el artículo 5 de la OTAN, hasta que no tuvo de otra cuando Siria, Irán, Irak y Egipto también se unieron. Dicho movimiento fue contraproducente, Turquía pudo hacer lo mismo que España y Portugal, pero al final decidió participar, lo que acabó en la derrota turca el 17 de junio del 83 a manos de los soviéticos, iraquíes, sirios, iraníes, búlgaros y rumanos. Ya tras la guerra, Turquía pierde Estambul a manos de los búlgaros, mientras el este es tomado por la Unión Soviética e Irán, los iraníes ocupando la parte sur, y los rusos la parte norte, así como también, los sirios ocuparían una parte del sur que no fue tocada por Irán. Pese a la pérdida masiva de territorio, siendo reducido prácticamente a la mitad, Turquía logró renacer y seguir siendo una nación atractiva y rica dentro de la región. Egipto, aunque uno de los vencedores, fue uno de los países más castigados de la guerra, incluso peor que en el caso de México por parte de América, ya que el 20 de diciembre de 1982, tan solo un mes después de su entrada en la Tercera Guerra Mundial, este país es completamente conquistado por la OTAN, tras la pérdida de personal militar capacitado y material militar vital, así como sufrir bombardeos en sus ciudades, fábricas tanto civiles como militares, en infraestructura civil y en bases militares de parte de los griegos, israelíes y saudíes. A eso se le suman combates contra las tropas de la OTAN hasta su rendición, aunque también vendrían más combates entre las tropas de la OTAN contra los libios, marroquíes y argentinos que entraron por el oeste bajo el marco de la Operación Tornado del Desierto, que duraría desde el 25 de diciembre del 82 al 30 de abril del 83. Con la liberación de la ciudad de El Cairo, pese a ser liberada, Egipto estaba aniquilado. La reconstrucción empezaría 5 meses tras el fin de la guerra, con su recuperación de la península del Sinaí y la anexión de parte del noroeste de Arabia. Dichas anexiones territoriales le permitieron la recuperación de su economía al tener control total del norte del Mar Rojo y administración del Canal de Suez. Actualmente el paso constante de embarcaciones de múltiples países le permite ser uno de los países más ricos de África, aunque sus ciudades siguen en reconstrucción. Se calcula que se terminarán en 2003. Emiratos Árabes Unidos, fue una nación mayormente neutral durante el conflicto. No impidió que se acabara uniéndose a la guerra el 1 de abril del 83, cuando la guerra estaba cerca de su final en Medio Oriente, participando en el frente contra Turquía hasta Ankara. Tras la guerra parecía que Emiratos Árabes Unidos no ganaría nada, pero estaba equivocado, ya que Irán apoyó una invasión a Qatar en 1985, que posteriormente le vendería el país a los Emiratos Árabes para reponer su economía. Gracias a que no participó mucho en la guerra, los Emiratos Árabes no tuvieron muchos cambios, aunque se volvió una nación más rica por su adquisición del territorio qatarí. Irán, fue una de las más beneficiadas del conflicto, participando abiertamente en todos los frentes de Medio Oriente, peleando contra Turquía, Israel, Jordania y Arabia. Si bien las pérdidas fueron enormes, al punto de perder a más de 300.000 soldados, las recompensas fueron favorables. Actualmente, Irán ocupa el sureste de Turquía mientras al norte tiene a los soviéticos totalmente. También los iraníes tomaron el sureste de Arabia Saudita, casi la mitad del sur de los saudíes. Dicha adquisición le permitió tener completo control del Golfo Pérsico, solo compartiéndolo con los Emiratos Árabes Unidos e Irak. Dicho control le permite tener una gran influencia sobre el precio del petróleo a nivel global, siendo una nación muy influyente en el mundo por este hecho, sin Estados Unidos ni la OTAN, pues este no tiene a quien se le cruce en el camino, más allá de sus aliados en Medio Oriente, así como la Unión Soviética, China y Corea. Cuando hice la parte 2 de la OVA, pensaba que Manchuria era una nación independiente tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, solo para enterarme poco después de que subiera el video que el territorio era parte de China, así que tuve que hacer que Manchuria fuera una nación aparte tras la Segunda Guerra, y aquí está lo que pasó con ese país. Manchuria durante el conflicto de Asia se mantuvo neutral y al margen del conflicto, enviando tropas junto a Mongolia para luchar contra China, pero sin declarar formalmente la guerra. A partir del 21 de noviembre
noviembre del 82, pero un golpe de estado en diciembre origina que Manchuria cambie de bando, entrando en la guerra el 4 de enero de 1983, a favor de China y sus aliados acomodados bajo la alianza llamada Imperio del Sol Rojo. Tras la guerra, en 1984, China le ofrece a Manchuria ser parte de su país, a lo que el presidente Manchuri, que es pro-chino, acepta, por lo que Manchuria se en parte de la República Popular China. Mongolia fue una de las naciones más seriamente castigadas durante el conflicto. El 21 de noviembre de 1982, Mongolia entró en la guerra al invadir el norte de China, aunque no tenían mucha ventaja, retrocediendo en el norte casi al instante tras 4 días de invasión. Con la entrada de Manchuria en la guerra a favor de China, los mongoles perdían cada vez más territorio, soldados y equipo militar, por lo que este país no aguantó mucho el sur, pero aún logró sobrevivir por las zonas montañosas de su país. Terminada la guerra, China anexó el sur de Mongolia a su territorio, mientras el lado norte se convertiría en un estado títere soviético, la República Popular de Mongolia, la cual es una nación pobre y agria. Actualmente se piensa en volver parte de la Unión Soviética, pero no como una república socialista soviética, sino como una región de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia. Sin duda esta nación está cerca de desaparecer. Vietnam, la cual ya estaba devastada por la guerra civil que tuvo hasta 1975, participó de todas formas en la Tercera Guerra Mundial del lado chino, estando en la Guerra de Asia, desde el inicio invadiendo con las tropas chinas a las Islas Marianas, así como participar activamente en las invasiones de Camboya, Laos, Filipinas y combatir con los indonesios contra los australianos y neozelandeses. Terminada la guerra, Vietnam sufría las consecuencias de participar en la Tercera Guerra Mundial, no estaba recuperada de la guerra contra la ex Vietnam del Sur y Estados Unidos, cuando 7 años y medio después, entraron en la Tercera Guerra Mundial. Si bien Vietnam se apoderó de todo el territorio de Laos y Camboya, teniendo el territorio de lo que alguna vez tuvo la Indochina francesa, el país estaba devastado por las consecuencias restantes de la guerra de Vietnam y las recientes de la Tercera Guerra Mundial. Aunque no todo se perdió, la Unión Soviética y China apoyaron económicamente a los vietnamitas a reconstruirse de la guerra. Han pasado 15 años desde el fin de la guerra en Asia, y se cree que para 2006, Vietnam estará reconstruida en su totalidad. Indonesia fue una nación curiosa al tener consecuencias mixtas tras el final de la guerra. Esta nación invadió territorios como Malasia, Singapur y Filipinas, pero este país también sería invadido el 22 de enero del 83 por los australianos, aunque por el tratado firmado con Japón el 3 de mayo del 83, los australianos se retiran de Indonesia. Poco después, terminada la guerra, Indonesia se hizo con los territorios que ganó, tomando el control de Malasia y Singapur, consiguiendo territorios en el sudeste asiático continental, así como control de toda la isla de Borneo. Aunque las consecuencias de ser invadido tuvieron consecuencias, en 1984, Indonesia sufre una crisis económica que debilitaría a su población. Para colmo, la situación se agrava cuando en mayo del 84, unas bombas australianas que no estallaron en la guerra, finalmente hacen explosión en el volcán Anak Krakatoa, originando destrozos en el este de Sumatra y el oeste de Java. Afortunadamente, con sus exportaciones, reparaciones de guerra y asistencia económica, se recupera tanto de la guerra como de la erupción volcánica del Krakatoa, y ahora tiene una economía y condiciones de vida estables. Corea, anteriormente como Corea del Norte, fue una nación que sufrió demasiado durante la guerra, ya que aparte de sufrir la pérdida de tropas y equipo militar en la frontera con Corea del Sur, también se vio gravemente afectada por los bombardeos japoneses a sus ciudades e instalaciones militares. Si bien la situación del país era mala, durante la guerra era aún peor, aunque el 3 de mayo del 83 se anexó a Corea del Sur, reunificando a la península coreana bajo el gobierno comunista del norte. Corea estaba aniquilada. Para recuperarse, recibió ayuda de la Unión Soviética y China, así como reparaciones de guerra por parte de los dos países vencidos restantes. Al pasar 9 años de la guerra, Corea renació bajo los estándares del líder del norte. Aparte de eso, tuvo que vender buena parte de su armamento para recuperarse más rápido, junto a abandonar su ambición de potencia nuclear. Aunque no tenga las mejores condiciones de vida, Corea actualmente es un país con una economía estable y con el tercer ejército más poderoso del mundo, solo superado por China y la Unión Soviética.
Australia, Nueva Zelanda y Japón fueron los principales contendientes de la guerra en Asia a favor del capitalismo. Si bien pelearon bien al punto de llegar a un punto muerto en la guerra, era claro que de a poco China y sus aliados tomaban ventaja, aparte de que Japón y Australia no podían aguantar para siempre, al no tener el apoyo estadounidense por estar ocupada en la guerra contra Latinoamérica, no tenían tiempo para mover a la séptima flota para ir en su ayuda, sino que fue enviada a Latinoamérica para pelear. Tampoco contaban con el apoyo de la India, la cual se mantenía neutral, aparte de que Nueva Zelanda sufrió una invasión por parte de Tailandia. Terminada la guerra con el acuerdo firmado el 3 de mayo, los tres países tuvieron que pagar reparaciones de guerra, y lidiar con la crisis económica que supuso la caída de Estados Unidos y Reino Unido 2 meses después, ya que como se sabe, el frente asiático fue el primero donde terminó la Tercera Guerra Mundial. Durante los siguientes años estos países se recuperaron de a poco por abrir su comercio con sus antiguos enemigos y con los soviéticos, que era la única superpotencia que quedaba. Un cambio curioso es que Australia y Nueva Zelanda dejaron de usar la pequeña bandera británica que estaba presente en su bandera azul con estrellas y pasaron a usar unas nuevas. Aunque ya no son fuertes potencias, supieron mantenerse con mucho esfuerzo. China, la segunda potencia del mundo, y uno de los más beneficiados del conflicto, esta nación estuvo involucrada desde el inicio de la guerra de Malvinas con los soviéticos, y nada más se activara el artículo 5 de la OTAN, China y sus aliados entraron en el conflicto a favor de Argentina, participando en todos los frentes de Asia-Pacífico luchando contra los surcoreanos, japoneses, filipinos, mongoles, australianos, etc., y vaya que la lucha rindió sus frutos. Terminada la guerra, China se hizo con el control de Taiwán y el sur de Mongolia, así como obtener de estado títere a Birmania, y como parte del trato con Argentina vista en la parte 2 de la OVA, China tomó el control de las islas Hawaii, Midway y Guam. A eso se le suma que en 1984 se anexara pacíficamente a Manchuria. A nivel global, China se convirtió en la segunda potencia mundial, solo detrás de los soviéticos. Actualmente la economía china se estancó debido a las muchas ayudas económicas que tuvo que hacer tras la guerra, pero se calcula que para el 2001, la economía china crecerá a pasos agigantados para así superar a su aliado soviético y convirtiéndose en la nueva superpotencia del mundo.